Pues ya estamos de regreso y continuamos con nuestra tertulia de economía. No, pues siguiendo un poco con esta dinámica, ¿no? Lo que vemos, o al menos lo que se observa, es que el año está a punto de concluir, el ejercicio fiscal. El gobierno se ha esmerado muchísimo en subir los impuestos. Veremos si finalmente consigue cumplir el objetivo este de amnistía fiscal, que ya los técnicos de Hacienda lo ponen en duda. Pero en cuanto a recorte de gastos, que es la clave, es el grueso que se debería haber abordado desde un primer momento, recortando los gastos no solo de la Administración Central del Estado, sino sobre todo de las comunidades autónomas, los ayuntamientos, pues la situación yo creo que sería muy diferente. El Gobierno ya empieza a reconocer en privado, y esto es lo relevante, ayer en una información de Pablo Montesinos se ponía de manifiesto, empieza a reconocer en privado que el cumplimiento del objetivo de déficit realmente está en peligro. Pero si es el único que cree que va a cumplir con el objetivo de déficit, del resto de los organismos internacionales ya le han dicho por activa y por pasiva que no va a cumplir con el objetivo de déficit y que la caída de la economía va a ser mucho mayor de lo que espera el gobierno y el paro va a ser mucho más alto de lo que espera el gobierno. El gobierno va por un camino y el resto de los organismos, FMI, OCDE, Comisión Europea, Servicios de Estudios del BBVA, FUNCAS, FEDEA, todos van por el otro. Ojalá que acierte el gobierno, ojalá. Pero es que ya el propio gobierno empieza a percatarse de que sus previsiones son erróneas. La imagen en la rueda de prensa cuando estaban Ángel Gurría y Luis de Guindos, uno lanzando unas previsiones, el otro hablando de otras, el uno hablando de unas recetas, más subidas de impuestos, apretar más a los funcionarios. Bueno, más subidas de impuestos. Es cierto que la OCDE, bueno, recomienda subir impuestos indirectos, pero al mismo tiempo que recomienda subir impuestos indirectos, lo que también enfatiza es que eso tiene que ir acompañado de una reducción drástica de los impuestos directos, sobre todo las cotizaciones sociales. Bueno, pero no se ve aquí. Era un poco gráfico esa rueda de prensa, como si los dos estuvieran hablando de cosas muy diferentes, ¿no? En teoría los dos van a hablar de la situación de España, de previsiones de futuro y de recetas y de si España lo está haciendo bien o mal, y eran como dos discursos totalmente opuestos. Ni se miraban, ni se cruzaban las miradas. Y sobre todo, a mí lo que más me llamó la atención es el hecho de que Ángel Gurría insistía en las recomendaciones que realizaba su institución, la institución que preside al gobierno, y la respuesta del gobierno, que es que ya habían hecho todo, ya no había nada más que hacer, y por lo tanto que su visita, lo que quieras que yo aquí me planto. Su visita era bienvenida, era bienvenida y era bueno, pues recibido con halagos por parte del ministro de Economía. Pero no tendría usted que haberse molestado. Pero vamos, que ¿para qué se molesta usted? Si total ya está todo hecho, ¿no? Porque además otra de las recomendaciones importantes es lo del contrato único, es decir, profundizar en la reforma laboral, reducir aún más la indemnización por despido, flexibilizar todavía más mucho el mercado, los sectores, la actividad, la posibilidad de crear nuevas empresas, porque una de las patas de la recuperación, primero, hay que hacer todo lo posible para reducir el déficit público al máximo, recortando exclusivamente gastos, no subiendo impuestos, que es todo lo contrario a lo que ha hecho el gobierno, y al mismo tiempo también sanear el sistema financiero. Pero estas medidas, que son fundamentales para que finalmente la crisis empiece a tocar fondo, esto tiene que ir acompañado al mismo tiempo de una drástica liberalización del mercado, de todo tipo de mercados en España, el mercado laboral, el mercado energético, el mercado de servicios, el mercado industrial, porque la segunda pata de la recuperación es cómo vamos a colocar a 6 millones de desempleados. Y solo hay una forma, que es creando nuevas empresas, no hay otra. Y para crear nuevas empresas, España tiene que ser un país atractivo para los inversores, atractivo para los empresarios, con gran facilidad para hacer negocios, para poder crear nuevas empresas, crear riqueza y generar empleo. Y con seguridad institucional. Eso es muy importante. Con seguridad institucional. Y en estas últimas semanas seguridad estamos jurídica. viendo, y estamos viendo algo que a mí me preocupa mucho y que no es la primera vez que ocurre. Me refiero al caso de corrupción que le ha estallado en las manos al PSC justo 2 días después del resultado electoral en Cataluña. Esto es una gotita, porque al final
todos los españoles y todos los inversores internacionales lo que están viendo es que la corrupción está salpicando España en cualquier parte, en ayuntamientos, en municipios, en alcaldes, da igual que sea Cataluña, que sea Málaga, en cualquier parte, pero la corrupción está salpicando a otras instituciones, porque qué casualidad que sea 2 días después y no 3 días antes, o un mes antes, o 3, porque esto llevaba 2 años de investigación, y es que estamos viendo que nos hemos acostumbrado, que aquí no pasa nada, Hombre, que nadie es que dimite. además si eres nacionalista catalán te indultan. Fue una de las primeras cosas que hizo Rajoy. Pero aparte de esto, yo lo contaba ayer, pero en fin, lo voy a volver a contar hoy. Yo estuve hablando en Estados Unidos con gente que se dedicaba exclusivamente a orientar inversiones. Entonces el señor que en un momento determinado tú le dices, ¿dónde coloco mi dinero? ¿No? Y entonces te dice, pues mire, ahora es interesante el mercado de no sé qué, el mercado de no sé cuántos, hay una oportunidad muy buena en África Austral o en Extremo Oriente o lo que sea. Bueno, con la gente con la que yo hablé, además sobre España, tenían un veredicto absolutamente unánime. Es decir, en España no se puede invertir en ningún sitio salvo en la Comunidad de Madrid. O sea, este era el comentario de todos. Es decir, yo no recomiendo invertir en España. La única excepción que pongo es la Comunidad de Madrid. El resto de la Comunidad de Madrid, bueno, eso está ahí como una isla en medio del marasmo. Y el último comentario siempre era, y el último sitio del mundo donde yo invertiría, no te decían Botsuana, pero Cataluña. Y una de las personas, porque claro, cuando esto se lo oyes a todos, dices, bueno, pero aquí qué pasa, porque además hay que ver el dinero de todos los españoles que se está gastando los nacionalistas catalanes en Estados Unidos, por ejemplo, en insultar a España periódicamente y en contratar artículos y todo lo demás. Eso, ¿cómo lo hacen? Hay que ver, se gastan nuestro dinero y aún así tienen una pésima opinión de ellos. Y entonces uno de ellos me pasa un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que yo utilicé para un editorial mientras estaba en Estados Unidos, donde se afirma textualmente que Estados Unidos considera que Cataluña es una amenaza para sus intereses en el Mediterráneo. Y da 2 razones. Una, que Cataluña se ha convertido en un semillero de terroristas islámicos. Y menciona incluso operaciones del FBI, de la Policía Española, no sé por qué los mozos de escuadra no, pero el FBI y la Policía Española desactivando células terroristas islámicas en Cataluña. Es decir, aquello es el banderín de enganche de los terroristas islámicos. Y la segunda razón, que en Cataluña se han establecido todas las mafias habidas y por haber. Y empieza a citar a los chinos, a los búlgaros, a los calabreses, a los ucranianos. No quiero imputar esto a la salida de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y a que al final aquello lo mantengan solo los mozos de escuadra. Es posible que derive de otras razones. Pero lo cierto es que insiste en los 2 casos. Es decir, aquello se ha convertido en un cenagal del terrorismo islámico y en un cenagal de las mafias. Y empieza a citar operaciones. Es decir, detuvimos a tantos chinos, el FBI y la Policía Española. Las mafias tal que venían de Calabria, etcétera, esa es una operación que llevamos desde hace años, el FBI y la Policía Española, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es el panorama en el que estamos. Entonces, sin inversión extranjera, con la idea de que lo único serio que existe aquí es la Comunidad de Madrid, y no se acerque usted a Cataluña, vamos, ni loco, es decir, si hay un aterrizaje de emergencia, láncese antes de caer ahí, pues claro, el panorama que tenemos es un panorama tremendo. Luego encima oyes a Durán diciendo que se vaya enterando el gobierno. ¿De qué se va a enterar el gobierno? De la situación a la que nos estáis arrastrando desde hace décadas. Desde luego sí que parece que no se ha enterado. Es que ahora que se refiere a la Comunidad de Madrid, en los últimos 4 años, del 100% de las inversiones internacionales que han llegado a España, el 85% llegan a Madrid. Y a Cataluña llegan muy poquitas, pero claro, porque a todo esto que usted ha dicho hay que sumarle el tema de la lengua, el tema del doble etiquetado y el tema de la amenaza constante de que nosotros no somos España y que nosotros vamos a convocar un referéndum para irnos de este país. Y que además una de las patas de los gobiernos catalanes es la Esquerra, que amenaza siempre con una ley que consiste en que si entras con una empresa en Cataluña luego no te dejan salir. Entonces, no, es que claro, esto al final tiene un coste, ¿no? Entonces tiene un coste. Y claro, sale Durán Lleida diciendo, no, la identidad, pero que no es la identidad. Que es que no es una cuestión de identidad. Para mí, como si dice usted que es Juana la Loca, es muy respetable y además hasta se le parece, pero que no es esa la cuestión. O sea, la cuestión es que eso es una calamidad que no podemos seguir soportando y que causa un daño terrible. Y en estos momentos, pues no vamos a llegar al objetivo del déficit, me temo. La tentación va a seguir
con la crisis cayendo sobre la gente más débil que no se puede defender y con las subidas de impuestos. Claro, esto tiene un efecto tremendo. O sea, Montoro, ya a medida que articula para recaudar más, lo que consigue siempre es recaudar menos. Recaudar, pero con efecto mediático, que salga en televisión, que se vea. Eso es muy importante. Bueno, no lo voy a adelantar, pero en la tertulia de análisis político vamos a tener una persona que va a dar testimonio del efecto mediático, porque ha sido testigo de lo que significa el efecto mediático. Y yo creo que desde los hombres de Harrelson no se veía una cosa parecida. La verdad es que es tremendo lo que ha publicado hoy el diario El Mundo, ¿no? La orden por parte de esta alta directora del Ministerio de Hacienda, dando orden a sus subordinados de llevar a cabo grandes inspecciones que provoquen revuelo mediático, cuanto más mejor, ¿no? Y si va a la televisión, mejor, con muchas cámaras. Claro. Si pueden coger a famosos que defrauden Hacienda, deportistas, cuanto más efecto mediático tengan, mejor. Algo parecido a lo que sucedió con la famosa operación Emperador, ¿no? De la mafia china, que por cierto ahora están todos en la calle por un error judicial. Bueno. Pero no, es una chapuza. Lo del pingao es una chapuza, pero verdaderamente colosal, ¿eh? Luego además me hace gracia, dice, han puesto en libertad Pingao, pero le han quitado el pasaporte y no va a poder salir de España. Claro, como los chinos son tan distintos unos de otros y ya se sabe que a la mafia conseguir documentos falsos les resulta dificilísimo, vamos, a lo mejor Pingao se queda aquí esperando al juicio. Pero yo, si para el lunes de la semana que viene ya no hay quien lo encuentre en el territorio nacional, no me sorprenderá. De todas formas, el error de base de todo esto es que el gobierno insiste mucho en que el problema de la burbuja pública en España, que es real, el problema del agujero que tienen las cuentas públicas españolas, es un problema de ingresos, no es un problema de gastos. Puesto que el diagnóstico es erróneo, la solución también es errónea. Y ese es el problema. Es como lo mismo que pasa en medicina. Si tú tienes un problema médico y te dicen que tienes una gripe, cuando en realidad tienes pues la pierna rota, pues difícilmente te vas a recuperar de la pierna rota. Entonces, el problema consiste en que el diagnóstico es totalmente errado. Entonces, lo que ha hecho el gobierno desde el principio es: vamos a subir los impuestos a ver si conseguimos recaudar más para cuadrar las cuentas. Vamos a luchar contra el fraude fiscal para recaudar más y así cuadrar las cuentas. Pero en ningún caso nos vamos a bajar del burro y vamos a mantener nuestro nivel de gasto. El problema es que el gasto público en España está totalmente inflado, porque es gasto o nivel de gasto propio o típico de la época de burbuja, cuando las arcas públicas se llenaban sin hacer absolutamente nada. Y como se niegan a reducir el gasto público, hoy en día las administraciones públicas siguen gastando un 13% más que en el año 2007, en el pico máximo de la burbuja. La recaudación, sin embargo, se ha desplomado en 60.000 millones de euros. ¿Cómo intentas cubrir ese agujero? Pues intentando recaudar de todas las fórmulas posibles, cueste lo que cueste, poniendo los tipos impositivos en España a los niveles más altos de Europa. Tenemos en estos momentos un IRPF, el segundo IRPF más alto de toda la zona euro, de toda Europa, a excepción de Suecia, lo cual es totalmente aberrante. Los españoles tienen que aguantar un esfuerzo fiscal, es decir, lo que pagamos en impuestos en comparación con lo que ganamos es muy superior al del resto de economías desarrolladas, lo cual es una auténtica aberración. El gobierno ha aprobado una ley de fraude contra el fraude fiscal que es una aberración jurídica, que compara el hecho de defraudar a Hacienda como si fuera casi un delito de genocidio. No, en términos de lo que es la prescripción, es un delito de genocidio y de crímenes de guerra. No prescribe. O sea, hay exactamente 3 categorías jurídicas que son imprescriptibles: el delito de genocidio, los crímenes contra la humanidad y no pagar a Montoro. Tremendo. O sea, es de esto, vamos, mire, se lo digo sinceramente, o sea, Montoro además, quiero decir, a diferencia, pues que voy a decir yo, de Leire Pajín, pongo por caso, o de alguna otra ilustre, o Viviana Aido, hay muchas, hay unas cuantas, una persona que tiene un título universitario, pero es que es catedrático de Hacienda. Entonces tú dices, pero vamos a ver, a Montoro en la oposición, ¿qué pasa? ¿Que eran todos amiguetes o qué? Porque es que son unos dislates de tal envergadura que dices, es que eso lo hace Viviana Aido, y yo lo entiendo. Quien dice Viviana Aido dice la Trujillo, Carmen Chacón, en fin, cualquiera de estas personas. Pero una persona que se le supone una formación jurídica sólida, con historias de este tipo, pero Montoro sabe lo que es la prescriptibilidad. No, para nada. O sea, es que es un concepto jurídico elemental.
que él ignora. O la limitación del pago en efectivo. Es decir, todo va encaminado a intentar recaudar y vaciarnos los bolsillos. Entonces, ¿cuál es el problema? A los de siempre. Bueno, claro, a los españoles, digo, básicamente particulares y empresas, pero en general, ¿cuál es el problema? El problema es que esta lucha a muerte que está emprendiendo el gobierno contra el fraude fiscal no va a solucionar absolutamente nada. No va a recaudar mucho dinero. No, primero, no va a recaudar mucho dinero y, en segundo lugar, lo único que puede hacer en todo caso es desincentivar todavía más la creación de empresas y la creación de riqueza en este país. El problema del fraude fiscal radica en ¿por qué en España hay tanto fraude fiscal? Eso es lo que no se pregunta al gobierno. ¿Por qué hay tanta economía sumergida? Los impuestos son tan altos que al final ese nivel de impuestos es confiscatorio, no te permite sobrevivir es también una empresa. Antiproductivo, es que desincentiva el trabajo y al mismo tiempo es que si pones el IVA al 21%, si lo pusieras al 10%, es que entonces la gente haría muchas más facturas, igual que el IRPF. Claro, o cotizaciones sociales, que eso se lo estamos pidiendo a gritos desde que cogió las riendas. Les voy a contar dos ejemplos que son tremendos. Primer ejemplo. Imagínense usted una persona que tiene una peluquería. Entonces esa persona que tributa, es posible que hasta tenga 1 o 2 empleados en la peluquería. Pero claro, llega un momento en que la presión fiscal es tan espantosa y tan asfixiante que decide que cierra la peluquería. No tributa él, no tributan los empleados y es posible que hasta los empleados vayan al paro. Pero un día llegas a tu casa y le está cortando el pelo a un primo. Mercado negro. Y además va a casa. Y como va a casa, lo mismo hasta le cobra 3 euros menos. Pues le ha salido a Montoro un pan como unas hostias, porque verdaderamente se ha lucido. Pero claro, vamos a otro sector que dices, bueno, pero eso no siempre pueden cerrar, ¿eh? No siempre uno es un fontanero, un peluquero, en fin, un electricista, etcétera. No siempre pueden cerrar. Hay gente a la que tenemos que no puede cerrar. Bien. Y entonces a alguien se le ocurre que como hay un negocio que funciona bien en España, relativamente, que es el del teatro y los espectáculos, les vamos a pegar una subida del IVA que vamos a recaudar mucho. No, que los quebramos, ¿eh? Entonces, los que no vayan a quebrar, ¿qué han pensado de pronto? Porque claro, tienes que intentar sobrevivir y tienes que pagar nóminas y tienes que intentar mantener el negocio. Pues han decidido, ¿cómo le vamos a cargar un IVA de un 18% a la gente que viene a ver una obra de teatro? Que es una canallada que al parecer solo entra en la mente de Montoro, mente privilegiada, como todos sabemos. Bueno, pues entonces no pagan la entrada para ir a ver una obra de teatro. Por un día son socios de la Asociación de Amigos del Teatro. Y lo que pagan es la cuota para entrar en la asociación que te da derecho a ver gratis una obra de teatro. Con lo cual no pagas el IVA. Entonces habrá quien diga, la picaresca española. No, el deseo de sobrevivir, porque ahí no hay picaresca. Es que verdaderamente o hacen eso o no hay manera de sobrevivir. Y encima es un sector que iba bien y que es que Montoro se lo puede cargar. Y se podrían seguir multiplicando los ejemplos. Es que ya se lo está cargando, se está cargando. Esta semana se conoció un dato muy importante que era el consumo del pasado mes de octubre, que creo que ha caído un 10% a niveles del año 2008. Esto no se veía desde el inicio de la crisis. No. ¿Por qué? Porque los españoles es que no tiene más. Bueno, ahora que ha venido usted de Estados Unidos, lo habrá visto. Los españoles estamos totalmente parados, sin hacer absolutamente nada, sin gastar absolutamente nada, porque tenemos miedo. No, y porque también es confiscatorio cualquier acto que hagas, te supone crujir, pasar directamente por Hacienda. Entonces, no. No, pero si es que vamos a acabar llegando incluso al consumo clandestino. Es que es verdad que la gente no consume, pero dentro de nada, si es que no ha empezado, porque digo, dentro de nada va a pasar, pero lo mismo ya está pasando. Vamos a volver a ver en las casas la gente que llega ofreciéndote queso y miel de la Alcarria Superior. Y como efectivamente el queso y la miel de la Alcarria Superior, por poner un ejemplo, va a salir más barato porque ese ni paga IVA, ni paga empleados, ni nada, y todo es economía negra, pues la gente va a empezar a comprar así los huevos, el queso, etc. Porque es a lo que Montoro está empujando a la gente. Hay un sector... Con lo cual cada vez va a recaudar menos. Hay un sector en el que ya sucede, de forma además bastante evidente, que es el sector del tabaco. Tanto ha subido la fiscalidad en los últimos años, desde que comenzó la crisis prácticamente se ha más que duplicado el precio del tabaco, que antes el tabaco de contrabando era prácticamente inexistente, pues ha habido una explosión de contrabando de tabaco en el último año, año y medio.
y esto te lo admiten los propios inspectores de aduanas, que son los que requisan cada vez. Volvemos al contrabando de tabaco, como en la época en que Gironella era joven. Efectivamente, ese mercado está en auge. Pero es cierto que a mí me sorprende mucho porque otro de los sectores que está funcionando relativamente bien a pesar de la crisis es el de los grandes centros comerciales, el sector de la distribución, Mercadona, el Corte Inglés, los grandes centros comerciales. Bueno, pues bien, hace cosa de un mes el señor Cañete, el Ministerio de Agricultura, ha lanzado la amenaza de que los grandes centros comerciales y el sector de la distribución comercial estaban ganando mucho dinero. No, pero ganan mucho no porque tengan los márgenes muy altos, sino porque venden grandes cantidades. Claro, pero entonces, lo que decía Cañete Cañete es que los márgenes eran excesivamente altos, que iban a controlar muy de cerca esos márgenes, y claro, la reacción del sector de la industria de comercios en España fue llevarse las manos a la cabeza. Es un sector que además está dispuesto a invertir miles de millones de euros en España, a abrir nuevos centros comerciales y a crear decenas de miles de puestos de trabajo, pero llevan denunciando desde hace meses que las barreras administrativas que les impone tanto el gobierno central como sobre todo, por cierto, algunos gobiernos autonómicos, les impide, y eso sumado a la elevada carga fiscal, les impide crear esos nuevos centros de trabajo y esos miles de empleos. Es decir, es que el gobierno y los políticos en general nos están poniendo ruedas en el camino. Es decir, no están permitiendo que los empresarios ejerzan su actividad de forma fácil, de forma loable. Pues no, todo lo contrario. Vamos a poner dificultades. Y ya la amenaza por parte del ministro Cañete de atacar los márgenes empresariales de la industria del comercio es, bueno, apaga y vámonos. Es que aquí da la sensación de que como te muevas, te crujo. ¿No? No, perdón. Y si no te mueves y te pillan en casa o en un comercio y hay repercusión mediática, te crujen. En fin. Bueno, doña Susana, don Manuel, muchas gracias. Muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a tomar un respiro de cultura, pero volvemos. Galería del Coleccionista presenta...